Es importante saber que los días festivos no son solo descanso, tienen una razón de ser y muchas veces gracias a ellos es como nuestra patria ha sido conformada. En este caso hablaremos del 5 de mayo. ¿Y qué pasó? México le ganó a Francia en Puebla. Eso es todo. Bye. Ojalá fuera tan sencillo como eso. Vamos a ponernos en contexto. Primero tenemos las leyes de reforma. Benito Juárez encabeza una guerra de liberales contra conservadores. Los liberales ganan, pero esta guerra civil dejó al país en una pobreza extremadamente crítica. El mismo país no podía sostenerse solo, pero también durante la guerra, tanto liberales como conservadores pidieron prestado a diferentes países cada uno por su parte. Estos países fueron Inglaterra, España y Francia. En esta situación de economía precaria, Benito Juárez decide no pagar la deuda externa. Obviamente, eso obligó a que tanto España, Inglaterra y Francia llegaran a México con una gran cantidad de soldados cada uno a presionar al presidente Benito Juárez para que pudiera pagar esta deuda. Una vez que estaban ellos ahí, llegaron a un acuerdo en el que pagarían después de 2 años. Inglaterra y España aceptaron, retiraron sus tropas y regresaron. Sin embargo, con Francia no fue ese el caso. Francia tenía ya muchas batallas ganadas. Era reconocido a nivel mundial para ese tiempo como uno de los mejores ejércitos del mundo. Y en México vio un país en el que podía establecer su gobierno, ayudándolo económicamente a poder pagar su deuda externa y conservar el territorio mexicano. Sin embargo, hay que recordar que no solamente estaban saliendo de la guerra de reforma, sino que apenas 50 años antes había estallado la guerra de independencia. ¿Cómo un México que acababa de nacer iba a permitir que los franceses se hicieran cargo de este nuevo país? Al negarse, no pudieron llegar a un acuerdo diplomático. Por lo tanto, Francia llevó a un ejército de 6,000 soldados contra México. México tenía muy pocos soldados. Su país estaba fragmentado entre conservadores vencidos y liberales ganadores. Sin embargo, fue el amor por este nuevo país recién nacido que el pueblo mexicano, conformado de campesinos, obreros, artesanos, se unieran al ejército mexicano, conformándose ahora de 5,000 hombres contra los 6,000 franceses. Zaragoza estaba al mando de todo y un joven Porfirio Díaz estaba como general. Todos los factores apuntaban que México perdería. Los franceses estaban invictos desde hace 50 años. Eran más y el ejército mexicano contaba con muy pocas personas con adiestramiento militar. Aunado a eso, Ignacio Zaragoza tuvo que luchar contra 2 batallones al mismo tiempo, ya que no solamente los franceses estaban contra ellos, sino también un pequeño ejército de hombres que estaban de acuerdo con la invasión francesa. Por lo tanto, había 2 flancos enfrentándose al ejército mexicano. No obstante todos estos elementos que pronosticaban la derrota de México, el 5 de mayo de 1862 en Puebla, Ignacio Zaragoza, junto con todos sus generales y todo su ejército, muchos de ellos campesinos y obreros, gracias a su excelente estrategia y por supuesto su valor, lograron derrotar al ejército francés. Esto por supuesto fue un hito mundial. El ejército francés había sido derrotado no solamente por un país recién nacido, sino por un ejército que no contaba con adiestramiento militar. Desde entonces, esto cada año se festeja, de cómo fue este amor a la patria y no tanto el adiestramiento militar lo que hizo que el mexicano se levantara en armas para poder defender su patrimonio. Esa es la razón por la cual se considera un día festivo y por el cual muchos años no ha sido clases. Ahora sí, adiós. Recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar.